aquí la presencia del Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan vía internet. Sean ustedes bienvenidos. A todos aquellos que vienen en camino, les agradecemos. Te pedimos a ti, Dios Todopoderoso, que los traigas con bien, sin ningún contratiempo, mi Señor. A escuchar la palabra venimos, estaremos atentos, porque hoy tú nos vas a hablar. A ti la honra, la gloria, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte derramaste tu sangre y por mis pecados te agradezco. Y sé que un día yo te veré y cara a cara te amaré. Oh, cuánto anhelo ese momento. Sabes que mi corazón se deshace por ti. Sabes que mi corazón desea escuchar tu voz. Sabes que mi corazón anhela estar contigo siempre.
que soy libre, puedo vivir la vida con seguridad. El mundo no entiende mi libertad. Y empecé a sentir fuego en mi interior y pude recibir sanidad. Me puse de pie, su poder me cambió y experimenté su libertad. Y ahora canto un himno santo, todo para la gloria de su nombre. He recibido la libertad en Cristo. Y ahora canto un himno santo, todo para la gloria de su nombre. He recibido la libertad en Cristo. Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso, Señor. Este es el día que hizo el Señor, amén. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y es un buen día para celebrar esa salvación tan grande y tan hermosa que Dios nos ha dado, amén. Aunque no hubiese hecho nada más con su salvación, tenemos, pero Él tiene planes de bien y no de mal para ti, amén. Así que gózate y celébrale. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y el grito de júbilo. Celebrar a Cristo, celebrar.
pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, aleluya. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Vamos, dale un fuerte aplauso, Señor. El amor de Dios es perfecto, amén, sublime. Pásenlo, niños.
este lugar, amén. Levanta tus manos y adórale. Él dice en su palabra que con amor eterno te ha amado. ¿Por qué te sientes solo el día de hoy? Si yo te he amado con amor eterno, dice el Señor, te he amado hasta la muerte. No estás solo, el Señor está contigo. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime Dios, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas
aplauso a nuestro Dios. Esperemos que los niños pasen a su clase. Me gustaría que todas las mamás que Dios les permitió venir estén en este momento, porque tengo una palabra para cada una de las mamás. No sé si hay alguna que va a clase a enseñar. Yo creo firmemente que hoy trajo Dios a las personas que necesitan escuchar una palabra que el Señor puso en mí. Porque no les voy a hablar de mí, les voy a hablar de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que Dios puso en mi corazón. Vamos a orar, vamos a pedir la presencia de Dios una vez más. Señor, te damos tantas gracias, Dios, porque sabemos que tú estás aquí. Porque tu palabra dice, Señor, que donde estamos 2 o 3 reunidos, 2 o más, tú estás aquí. Y sabemos, Señor, que tú estás aquí porque tú cumples con tu palabra, porque tú no mientes, Señor. Te damos gracias, Dios, porque nos has permitido venir a estar delante tuyo, Señor, a escuchar de ti, a aprender de ti, Señor. Y aprender de ti, Padre, una palabra que al ponerla en práctica será un cambio en nuestra vida, Señor, y en la vida de nuestra familia, de nuestra casa. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de continuar, quiero darle las gracias a Pastor Ana por la oportunidad de poder estar aquí delante de ustedes. Y gracias a Dios, porque no tomo muy a la ligera el hecho de estar delante de parte de su cuerpo, porque eso es lo que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y para mí es un honor estar delante de ustedes y es una bendición grande el poder tener la oportunidad de hablar con ustedes, de decirles algo que Dios hizo en mi corazón, de compartir. Les voy a decir algo. El día martes 16, Pastor Ana dio una charla en el Facebook, como siempre lo hace ella, y en medio de la charla que estaba dando, ella mencionó mi nombre y me dijo cómo me gustaría que Baris algún día pueda enseñar, predicar, decir lo que Dios hizo en su vida. Y me dio un orden de cómo hacerlo. Y bueno, yo dije, gracias, pastor, me emocioné muchísimo, hasta las lágrimas, por todo lo que dijo ella. Y yo no pensé nunca que después de 4 días que ella dijera eso, pues Dios iba a darme la oportunidad de poder estar delante de ustedes y decirles lo que Dios hizo en mi vida. Y fue tan rápido, a pesar de la nieve y todo. Anoche Pastor Arturo me dijo, mamá, no voy a poder llegar, estamos los vuelos suspendidos, nunca antes ha pasado esto no le ha pasado a Pastor Ana, yo no sé por qué, y bla, bla, bla. Entonces yo le digo, bueno, y el doctor me dice de que pues no vaya. Le digo, hijito, obedece instrucciones. Y entonces empecé yo a pensar, ¿no? Y ahora quién va a enseñar y bla, bla. Entonces yo le dije, no te preocupes, hay personas que están preparadas, pueden enseñar. Y después de un rato él me llama y me dice, mami, ¿qué te parece si tú enseñas? Y yo le dije, ¿estás preparada? Le digo, sí. Me acordé inmediatamente de lo que Pastor Ana había dicho, la instrucción que ella me dio. Y yo la tomé muy en serio, ¿no? Y ella me dijo, ojalá te animaras pronto. O sea, de animada yo estoy animada. Pero la oportunidad pues tenía, yo no podía venir y quitar el micrófono y decir, ya estoy animada, voy a enseñar. Tenía que esperar la oportunidad, ¿no? No solamente la oportunidad que ella me diera como pastor, sino la oportunidad de Dios. Porque no es fácil venir y pararse acá y hablar cualquier cosa, ¿no? Para mí es importante pararme aquí y hablar lo que Dios pone en mí. Y esa es mi oración. Cuando estaba viniendo ahora, le digo, Señor, yo estoy siguiendo una instrucción tuya, que no debo dejar de congregarme. Y yo sé en mi corazón que yo estoy llevando una palabra para tu iglesia. Entonces, yo sé que voy a llegar a la iglesia. Venía manejando muy tranquila, muy confiada en que Dios me iba a traer aquí. Y aquí estoy, ¿no? Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque ustedes también están aquí
porque sintieron, ¿no?, la palabra de Dios que dice, no dejes de congregarte. O sea, no hay ningún motivo, salvo que sea pues una enfermedad muy grave, ¿no? Porque aunque estés enfermo y si puedes caminar, todavía puedes llegar a la iglesia. Yo lo he hecho. O sea, yo no me paro a decir acá algo que, wow, pues se puede hacer. Yo considero que no, algo que yo he hecho, algo que yo he vivido. Y perdónenme que me ponga como ejemplo y no lo tomen a mal. O sea, yo estuve un tiempo que no podía ni ver, no, y hay muchos bueno, está Yuri, otras hermanitas que ya no están, que han ido por mí a recogerme en mi casa para poder venir. Pues una vez me caí, me torcí el pie, se me hinchó, no podía ni caminar. También así, medio cojita, medio ciega, aquí he estado siempre. Porque la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, Dios no va a poner nunca un obstáculo para dejar de venir, para que nosotros dejemos de venir a la iglesia. No. Los obstáculos no los pone Dios. Y Dios dice que debemos de vencer esos obstáculos. Pastor Arturo enseñó el otro día algo. Y dice que cuando recibimos la palabra de Dios, empezamos una carrera. ¿Cuántos estuvieron aquí escuchando ese mensaje? ¿Verdad que sí? Entonces, yo estuve escuchando a mi hijo ahí ese día y dije, es cierto, empezamos una carrera. Y nosotros, la palabra de Dios dice, no lo dijo Pastor Arturo, dice la palabra de Dios, que nosotros somos los que tenemos que vencer esos obstáculos. Entonces yo, mientras que Pastor Arturo estaba enseñando, yo estaba pensando, como yo cuando estaba en la escuela, a mí me gustaba mucho el deporte de correr, yo corría. Y tal vez por eso me desarrollé un poquito más alta que mis hermanos. Pero cuando una vez me propusieron, porque pues me veían que era muy buena corriendo, me propusieron ponerme obstáculos para yo saltarlos, ¿no? Y yo no quise. Dije, no, y de repente me caigo y no sé qué. Y qué pena si me caigo ahí, aterrizo en el suelo. No, no quise. Y seguí yo corriendo, carrera plana creo que era. Y ese día yo estaba, mientras escuchaba a Pastor Arturo, estaba pensando yo he venido en una carrera desde que acepté a Cristo en mi corazón, en una carrera, y no era una carrera plana, sí he tenido obstáculos. Y no los he vencido yo por mis propias fuerzas, sino Dios me ha ayudado. Porque cuando Dios te pide hacer algo, no lo tienes que hacer tú solo, sola. Si Él te pide, es porque sabe que tú lo puedes hacer, porque en sus fuerzas es que lo hacemos. No es en nuestras fuerzas. ¿Qué podemos hacer con nuestras fuerzas? Pues nada, ¿no? Si un día no podemos ni siquiera respirar bien, ¿qué hacemos si no podemos respirar bien? Nada, ¿verdad? Si no podemos ver bien, si alguien más no nos ayuda, ¿qué podemos hacer? Nada. O sea, siempre necesitamos ayuda, pero la ayuda principal es la ayuda de Dios. Es la ayuda de Dios, y esa carrera que Dios nos manda a correr, que Pastor Arturo nos enseñó, no es una carrera que vamos a correr solos. Yo he corrido una carrera después que acepté a Cristo y no la he corrido sola, yo la he corrido de la mano de Dios. Y muchas veces he dudado de que Dios estuviera a mi lado, sí. ¿Por qué voy a ser mentirosa en decir, no, siempre yo sentí que Dios? No, hay muchos momentos en que yo he sentido que Dios no estaba ahí, y no era que Él no estaba, era lo que yo sentía, pero Él estaba siempre ahí, ¿no? Y a través de los años yo he aprendido y creo que siempre Dios está conmigo, lo creo, lo siento. Y ese es el punto a donde todos debemos de llegar como hijos de Dios, siempre pensar, Dios está conmigo, lo dice su palabra. Esta introducción se las di porque lo que yo les voy a decir ahora es un testimonio de mi vida, de mi familia, de mis hijos, especialmente de un hijo. No quiero decir el más querido porque de repente mis otros hijos me están escuchando, pero sí mi hijo el mayor, mi hijo el quien yo he tenido más pruebas viendo la vida de él. He sido es la valla más grande que Dios puso en mi carrera, por decirlo así. Porque pues de los otros dos
no puedo decir yo, wow, pasó esto, pasó el otro, entonces yo hice esto y yo no podía y yo sufría, yo no. Pero con mi hijo el mayor sí, ¿no? He pasado cuántos años viendo su vida que entraba, subía, bajaba, subía, bajaba. Y más eran las bajas que las subidas. Y mientras que yo no creía que el Señor podía hacer las maravillas que hace en la vida de uno de nosotros y las maravillas que ha hecho en mi hijo, en mis hijos, pues no pasaba nada. Yo una vez cuando estaba en una de las, cuando estábamos en la iglesia de Heritage en el español, una vez yo comentando con una hermana, estábamos hablando, ellos estaban dando su testimonio de cómo Dios los había rescatado y todo. Y yo dije, ay, a mí cómo me gustaría tener un testimonio así, que yo decir, no, Dios hizo esto. Y me volteó y me dijo, ay, ¿a poco tú naciste santa? No nací santa, pero no puedo decir yo, por ejemplo, una dijo, no, es que yo era borracha y la otra yo, y Dios me rescató de ahí, y la otra no, yo tenía un esposo que me golpeaba. Entonces yo les dije, pues yo no puedo dar un testimonio así porque no he vivido eso, pero sí me gustaría. Hasta que Dios me concedió el tener un testimonio que puedo contarles. Una valla en la carrera que empecé a correr desde que acepté a Cristo en mi corazón. Y yo creo que como mamá, acá hay mamás, yo creo que lo más fuerte que nos puede pasar es ver a un hijo que sufre, ¿verdad? Y eso era algo para mí muy terrible. Y quisiera que Jackie, por favor, me des Efesios 3:20. Vamos a empezar con esta escritura. Son escrituras que a través de todo este tiempo, de todas estas semanas, de todos estos días hemos estado viendo. No quiero salir de ahí, quiero seguir en la misma secuencia, porque considero, anoche cuando Pastor Arturo me pidió esto, yo dije, sí, yo estoy segura, yo estoy tranquila, yo estoy preparada. Y comenzaron versos a mi mente a venir, y todos los versos que venían son versos que hemos estado viendo, ¿no? Primero el de la carrera. Y ahora Efesios 3:20, que ese día que Pastor Ana me dio la instrucción de cómo enseñar esto, ella mencionó Efesios 3:20, ahí empezó la plática que ella dio. No tengo el monitor, así que voy a voltear. Dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Yo ni siquiera podía imaginar, de verdad se los digo. Yo no podía imaginar, nunca, que ese anhelo que yo tenía de que hubiera un cambio en la vida de mi hijo iba a llegar al nivel de ahora, y yo sé que todavía falta, que todavía Dios no ha terminado con él. Todavía no ha terminado Dios de hacerme ver a mí lo que Él tiene para mí, dependiendo de mi hijo, o sea, que viene por parte de mi hijo. Todavía no, y eso fue algo que estuve pensando. Ahora, yo empecé muy joven, muy niña. Mis padres nunca fueron católicos, nunca fui católica. Mis padres iban a una iglesia adventista. Yo ya no sé si todos de ustedes han escuchado el testimonio que he dado. Y cuando yo tenía más o menos unos 8 años, nos movimos de ciudad y la iglesia nos quedaba muy lejos. Económicamente mis padres no eran personas que, bueno, pues podían tomar un taxi éramos 5. Y entonces para mi papá se le hacía muy difícil agarrar un taxi para llevarnos, y menos llevarnos en un camión. Entonces había domingos en que no podía, sábados, porque eran las reuniones los sábados, no podíamos ir a la iglesia. Pasaron 2 años, y cuando yo cumplí 10 años, nos fuimos, bueno, el Señor nos llevó. Yo creo firmemente lo que dice la palabra de Dios. Él me escogió desde el vientre de mi madre, y Él me cuidó hasta ahora y me cuida. Cuando yo cumplí 10 años, nos movimos a otra ciudad y había una iglesia en la esquina, así, cruzando. Entonces, éramos 5 hermanos, mi papá y mi mamá, éramos 7 en la casa. Y cada domingo que yo escuchaba los coritos de la iglesia, yo me paraba en la puerta, porque nunca nos permitían jugar en la calle, me paraba en la ventana de la casa a escuchar, porque eran familiar para mí. Yo a veces cantaba los coritos. Cuando la iglesia cumplió 1 año, creo que nosotros íbamos a vivir ahí como para julio, agosto, y la iglesia cumplió 1 año,
en octubre. Un jovencito salió a dar trataditos para invitar al aniversario. Entonces me hizo señas, yo salí y recibí uno. Entonces yo entré muy contenta. Y mi mamá me dijo, ¿quieres ir? Le dije, sí, al servicio de la noche. Entonces me puse mi vestido dominguero. Y mi mamá me cruzó, pero mi mamá no se quedó conmigo. A mí me llevó ella de la mano, me dejó ahí. Y había un hermanito que ya está en la presencia de Dios porque era un señor ya grande, y yo estaba de 10 años. Estamos hablando de más de 50 años. Entonces él le dijo, pasa hermana. Porque ve que cuando en las iglesias llega alguien a la puerta, ya todos somos hermanos. Entonces le dice, pasa hermana, mi mamá. No, yo no voy a pasar, ella nomás. Y entonces el Señor me agarra de la mano, me lleva y me siento, yo me recuerdo eso tan claro. Estaba en la primera banquita sentada ahí escuchando. Y el Señor, y mi mamá le pregunta, ¿a qué hora va a terminar esto? Y entonces el Señor le dice, bueno, vamos a tener la prédica y después vamos a tener un pastel por el aniversario de la iglesia. Más o menos era como a las 8:30. Entonces mi mamá, bueno, yo ahí a las 8:30, bueno, terminamos todo, me dieron el pastel y todo, yo muy feliz. Tenía 10 años y fui a la iglesia por mi propia cuenta, ¿no? Y no es por mi cuenta, sino es porque Dios puso eso en mi corazón. Y entonces, bueno, ya terminó el servicio y todo, mi mamá me recogió y al domingo siguiente llegué yo otra vez, pero ya no sola, con mis hermanos. Y solamente 3 de mis hermanos, porque el más chiquito era muy chiquito y no me dejaba mi mamá que lo sacara. Y ahí empieza mi vida, ¿no? Y tal vez no era, ni siquiera puedo decir mi vida en el Señor, porque era muy chica, de repente todavía no tomaba conciencia lo que significa caminar con el Señor. Tal vez todavía no. No tenía ayuda en mi casa con mi mamá, en el sentido espiritual. Yo no tuve una mamá que pues si yo tenía un problema, que mi mamá me dijera, vamos a orar, Dios, o sea, me diera palabra. Y eso es algo tan importante para los hijos. Es tan importante que nosotros como mamás demos palabra a los hijos. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre. Yo sé y he encontrado en la palabra de Dios que Dios nos escoge desde joven, desde niños, y antes Dios hablaba con los niños directamente. Lo hizo con Samuel, lo hizo con Jeremías, pero ahora Dios, de repente hay algún niño que Dios sí habla directamente, tal vez sí, ¿no? Como hizo con Samuel, que lo llamaba y lo llamaba, como hizo con Jeremías, y Jeremías, ¿qué le dijo? Soy muy niño, no puedo ni hablar. ¿Y qué le dijo Dios? Vamos a ver en Jeremías 1:11, creo que es Jeremías 1:11 o no tengo anotadas las, es que de verdad que apunté rápido las, no. Vete un poquito más arriba, Yuri, perdón, Jackie, acá está, 1:7, más arriba Jackie, por favor. Dice 1:5, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Todos hemos escuchado inclusive esta prédica acerca de eso, ¿verdad? Y le contesté, hablando Jeremías, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. En otras versiones dice, soy muy niño. Pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven, a partir de este momento tú hablarás por mí. Irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Eso le dijo Dios a Jeremías. Ahora, vuelvo y repito, tal vez haya más de un niño donde Dios todavía habla así y le dice esto directamente. Pero ¿saben qué? Las mamás somos la boca de Dios para hablar con nuestros hijos y enseñarles eso. Las mamás somos las que tenemos que cuidar lo que Dios deposita en nuestros hijos. Y yo he dicho esto a más de una mamá aquí.
O sea, ¿por qué tenemos que pensar que porque son niños ahí pueden andar, ay, vamos a que anden ahí, que hagan, que no hagan? Si Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre, desde ahí Dios, en la palabra de Dios dice que Él lo escogió a Jeremías para que Él hable a las naciones. ¿Por qué no pensamos que con nuestros hijos también hace eso? ¿Por qué no tomamos conciencia de eso y cuidamos el depósito que Dios ha puesto en nuestros hijos? Ellos solos no lo pueden hacer. Necesitan a su mamá. Necesitan a su mamá. Algunos necesitan a su abuela, a sus papás. Más que nada a la mamá. Porque la mamá es la que siempre está con el niño. Llega una edad en que el niño ya no quiere estar con la mamá. Pero cuando están niños, cuando están chiquitos, cuando hay que cuidarlos, la mamá es la que los cuida. ¿Verdad que sí? ¿O estoy mal yo? Sí. La mamá es la que los cuida. Entonces, es el papel de nosotros como madres cuidar de lo que Dios depositó en nuestros hijos. Porque ellos solos no pueden. Y el diablo está ahí como león rugiente, tratando de robarles lo que Dios puso en ellos. Ahora, vamos a mi testimonio. Eso es algo muy… Ayer estuvimos con un grupito de hermanitas y estábamos hablando de esto. Y estábamos pensando cómo alguna vez una de ellas dijo que Dios nos dé oportunidad para hablar esto a la iglesia. Entonces la oportunidad me la dio Dios a mí y por eso yo quise tocar eso. Ahora, como les dije, estoy hablando de Pastor Arturo, ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Y no es mi intención hacerles ver a ustedes, wow, qué malo que era Pastor Arturo. No, lo que quiero que miremos es lo que yo empecé a ver en mi hijo. O sea, miremos lo que Dios puede hacer, porque si lo hizo en él, lo puede hacer en cualquiera de nosotros. Porque él no es exclusivo, no es que, wow, él es el escogido primero de Dios, entonces no, eso no es mi intención. Lo que quiero, el punto a rescatar aquí es, si Dios lo hizo con él, si Dios como mamá, a mí como mamá, me hizo ver un milagro así, ¿por qué a las demás mamás no? ¿Por qué no? Sí se puede. Yo, como les dije, yo veía la vida de mi hijo, o sea, sin esperanza, sin futuro. Él mismo decía, ya voy a cumplir 30 años y no he hecho nada. Yo lo escuché muchas veces decir eso y yo siempre le decía, ¿cómo que no has hecho nada? Tienes tu esposa, tienes tu casa, tienes tus hijos, ¿verdad? Tenía un solo hijo en ese momento, pero no, él sentía que no había hecho nada. O sea, eso se lo empezó él a repetir y cada vez, y se sentía frustrado. Yo no sé si él se acuerda, hay muchas cosas que él se ha olvidado. Pero yo me acuerdo, ¿no? Porque eso era algo que taladraba siempre en mi mente, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede ser que mi hijo tenga 30 años? Tiene una vida prácticamente hecha y diga que no ha hecho nada, que siente que no ha hecho nada. ¿Por qué es eso? Y siempre, Dios, ¿por qué es esto? Ahora, empecé, y bueno, como les digo, yo siempre he ido a la iglesia, siempre he estado escuchando mensajes, siempre estoy metida en las cosas de Dios. Si hay 3, 4, 5, 10 servicios en la iglesia, ahí estoy yo. Y a ustedes les consta, no es que estoy hablando nada más que por hablar. Y hay muchos que están mirando de repente en el internet, no saben, pero bueno, yo se los estoy diciendo. Y Pastor Ana ese día lo mencionó. Entonces, hasta que comienza Dios a trabajar en mi corazón. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Eso es algo que a mí siempre me taladraba. Yo le decía, Señor, yo creo. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Y una vez el obispo Saúl dio una prédica acerca de este versículo. Y no es que tú crees en Dios. Todos creemos en Dios. Hasta el que dice, yo no creo que Dios existe, cree. Eso está comprobado. El ateo dice, gracias a Dios soy ateo. ¿No? Entonces sí se cree que hay un Dios. Pero ¿saben cuál es lo importante? Lo que revienta, por decir así, ya
tu fe a lo máximo es cuando tú empiezas a creerle a Dios. Que es algo muy… Yo puedo creer en ustedes porque los veo. Yo los veo, yo creo. Sí, yo la veo siempre. Pero creerles a ustedes, tengo que conocerlos. Tengo que saber de lo que sí son capaces y lo que no son capaces de hacer para poder yo creerle a ustedes. Entonces, eso es lo que pasa con Dios. A veces nosotros sí, crees en Dios, sí. Creo que hasta pastor, el obispo dijo, si entras a una cantina y hay un montón de borrachitos, ¿quién cree en Dios? Ay, yo creo en Dios. Y está más borracho que ni cuenta sabe lo que está diciendo. Entonces, no es creer en Dios, es creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, como le digo, es como si el grano de mostaza revienta y comienza a dar fruto. Y eso lo viví yo. Entonces empecé a decir, ¿qué es creerte, Señor? ¿Qué es creerte? La palabra de Dios no solamente dice, el que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vámonos a Mateo 7, por favor, Jackie. De Hechos 16:31, vamos a Mateo 7:24, creo que ahí empieza. Ok, 2 clases de personas. Dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. ¿Escucha y qué hace? Y hace. O sea, aquí todos escuchamos palabra, pero todos hacemos lo que la palabra de Dios dice. O sea, no es solamente creerle a Dios, decir que le creemos. Porque tú empiezas a demostrarle a Dios que le crees cuando empiezas a actuar en lo que Él te dice en su palabra. Entonces la tarea ahora, Dios no necesita de que nosotros le ayudemos para que Él cumpla o las promesas que Él nos dio o nos dé a ver el milagro que… No, Él no necesita nuestra ayuda, pero sí necesita nuestra fe. Eso sí necesita nuestra fe. Cuando empezamos a creerle a Él, ¿no? Entonces Él empieza ya comienza a florecer nuestra fe. El otro día yo enseñé acerca de la fe. A veces nosotros decimos, Señor, aumenta mi fe. Ya nos fue dada una medida de fe. Ahora, quiere uno que la fe crezca, es el trabajo de nosotros. O sea, yo me quedo sentada en mi casa, no escucho palabra, nada, no vengo a la iglesia, no escucho palabra. Señor, aumenta mi fe. ¿Me la va a aumentar? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que oye su palabra y la hace, aparte también dice, ¿no? La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si no venimos a la iglesia, si no escuchamos mensajes, si no escuchamos la palabra, si no leemos, ¿cómo caramba Dios nos va a aumentar la fe? Ya Dios nos depositó fe y ahora para que la fe crezca es trabajo de nosotros hacerla crecer. Entonces, yo dije, para que yo pueda ver un milagro, para que mi casa no caiga, para que toda mi casa sea salva, ¿qué tengo que hacer? Hacer su palabra, creerle. ¿No? ¿Y cómo hago para creerle a Dios si no le tengo fe? Pues tengo que trabajar en mi fe. Tengo que empezar a que mi fe comience a crecer y a crecer y a crecer. Y una vez que tu fe comienza a crecer, Dios sabe, pues Él nos conoce, ¿no? Llega un momento en que tú dejas de ver lo que se ve y empiezas a ver lo que no se ve. Yo te lo digo, porque así me pasó a mí. Cuando Pastor Arturo estaba perdido en sus delitos y pecados, como dice la palabra de Dios, yo vi a mi hijo parado detrás de un púlpito. Lo vi. Él estaba ya enseñando, ya estaba casado con Pastor Ana. No. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Y yo lo vi.
¿Por qué lo vi? Porque empecé a creerle a Dios. Si yo hago tu palabra, si yo hago lo que tú me dices, si yo te creo y dejo de ver lo que veo, voy a ver lo que no veo. Y empecé a ver. Después de eso, Pastor Arturo todavía cayó en algo más terrible, ¿no? Pero a mí nunca se me olvidó lo que yo vi y no dejé de ver. Y en las peores situaciones yo siempre decía, Señor, tú me has hecho ver esto y esto voy a verlo, lo voy a ver, lo voy a ver. Y sé que todavía hay muchas cosas por ver y las voy a ver. Y así no las viera ya, yo sé que lo que Dios terminó en él, lo va a terminar. Y lo va a terminar bien. Comencé a ver. Y a veces las circunstancias me querían hacer ver lo que, o sea, contrario a lo que yo ya había visto que iba a pasar. Perdió todo. No podía manejar porque le quitaron la licencia. Estuvo a punto de casi ser deportado. Perdió todo, pero ¿saben qué no perdió? Una madre con fe. Nunca la perdió. Ahí estuve siempre y ahí voy a estar. Y eso es lo que ninguno de nuestros hijos debe de perder. Su madre con fe. Él nunca perdió una madre con fe. Que a pesar de las circunstancias tan terribles que vivimos, yo nunca desmayé. Lloré mucho, pero nunca delante de él. Siempre le di fuerzas. Una vez entró en depresión 3 días y no salía del cuarto. Yo entré un día a orar con él, a llorar con él, a hablarle. El segundo día lo mismo. El tercer día dije, no, ya no voy a entrar. Me pregunté a mi esposo, ¿salió? No, no salió del cuarto para nada, solamente al baño y se vuelve a meter. Pues yo dije, ahora no voy a entrar. No entré ese día, el tercer día. Entonces, ¿qué pasó? Como no entré yo, ya me sintió que yo estaba, porque él vivía conmigo en ese momento. Entró él al cuarto, yo estaba leyendo mi Biblia y él se arrodilló ella en la cama y me dijo, ¿por qué no fuiste a verme? ¿Estás molesta? Y yo le dije, ¿tengo que estar molesta? ¿Te molesta porque estoy deprimido? Entonces yo agarro y le digo, ¿tú crees que lo que tú has vivido, yo he sufrido? Pues me imagino que sí. ¿Te imaginas que sí? ¿Cuánto te imaginas que he sufrido? Pues me imagino que mucho, te imaginas que mucho. Ahí está tu papá sentado. Pregúntale a tu papá cuántas veces yo me he tapado hasta acá, tirada de mi cama y he dicho, estoy deprimida, no quiero comer, estoy llorando. Mi hijo está viviendo esto, el otro, no quiero vivir ya. Pregúntale cuántas veces. Nunca. Nunca. He seguido mi vida, he seguido yendo a la iglesia, he seguido sirviendo. Y no como si no hubiera pasado nada, sino como lo que va a pasar. Como lo que va a pasar. Yo estoy en una carrera, estoy esperando el final de esa carrera, no me voy a detener, yo voy a seguir. Cuando él dejó de manejar, yo lo llevaba, lo traía, no sé, ¿dónde iba? Iba yo con él. Ahí está Martita, ¿se acuerda de eso? Martita vivió junto conmigo y Alfredo esa etapa. Ellos fueron de muy grande apoyo para mí, muchísimo. La hermana Berta también conoce a Pastor Arturo desde antes de que fuera Pastor Arturo, antes que fuera el esposo de Pastor Ana. Todo esto pasó, no cuando ellos ya se habían casado, cuando ya se conocieron, cuando ya se gustaron, no había nada de eso. Yo llegaba, yo lo recogía del trabajo, yo salía de mi trabajo, me iba a recogerlo a él. Martes, veníamos a la puerta de la iglesia en Heritage. ¿Qué, no me vas a llevar a la casa? No. Mamá, pero yo no quiero entrar a la iglesia. Pues es tu problema. ¿Y qué? ¿Te tengo que esperar todo el rato que está? Pues si quieres esperarme, yo voy a entrar ahí. Si quieres estarte aquí esperándome hasta que termine el servicio, pues está bien, no hay problema. Yo no lo podía agarrar y llevarlo a la iglesia a la fuerza, no, era un hombre. Pero sí podía estorbarlo. Y eso es el papel de los padres. Hay una edad en que los hijos ya no puedes tú decirles qué hacer.
pero sí puedes estorbarles y especialmente si están contigo en tu casa. No, muy fácil hubiera sido para mí, pobrecito mi hijito, ha sufrido tanto, ha perdido tanto, pues quiere llegar a la casa, quiere estar ahí, quiere ver televisión, quiere llorar, qué sé yo, lo voy a llevar. Y llego tarde a la iglesia, total, de todas maneras voy a llegar. Pero no. Y no fue un solo servicio, fueron varios servicios, martes y jueves. El domingo trabajaba, así que el domingo no había ese problema. Pero martes y jueves sí. Y ahí él se quedaba afuera en la puerta esperando. El otro día le estaba haciendo acordar y me dice, no me acuerdo de eso, muy cómodo. Sí, gracias a Dios se ha olvidado de muchas cosas y qué bueno. Pero yo sí me acuerdo. ¿Y saben por qué me acuerdo? Como les dije, no por traer a la luz ahorita las fallas que cometió Pastor Arturo, sino más que nada para enseñarles a ustedes, ¿no? La constancia de una mamá que cree a Dios. Ahora, y siempre venía palabra. Josué 1:8 dice, ¿podemos ir a Josué 1:8, por favor, mi Jackie querida? Y esto es algo que venía mucho a mi mente en esas circunstancias. Dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de 10, no, este no es. 9, perdón. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. O sea, en el momento en que yo tenía temor, y muchas mamás los pasamos, a veces les permitimos a los hijos hacer cosas porque, no, ¿y si se va de la casa? ¿Y si se trauma? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? O sea, esos temores, ¿ustedes creen que a mí no me venía? Por supuesto que sí, soy humana como ustedes. Pero mi corazón estaba lleno de palabra. Está lleno de palabra. Y cada vez que a mí venía una duda así, yo decía, la palabra de Dios dice que me esfuerce, que sea valiente, que tú vas a estar conmigo, Señor, siempre. Y ahí va. Así me temblaban las patitas cuando yo entraba a la iglesia, yo decía, de repente agarra el carro, se va, qué sé yo. O sea, sí venían esas ideas a mi mente, sí venían. Pero la palabra de Dios me reforzaba y me quitaba ese temor. Hasta que un día, después de varios días, que no entraba, yo entré. ¿Y qué creen que pasó? Se bajó del carro y entró a la iglesia. Y entró a la iglesia. Se sentaba en el último asiento cuando recién empezó a ir a la iglesia, porque nunca le gustaba sentarse adelante. Siempre sentaba el último y ni bien terminaba el servicio, porque sí iba a la iglesia. No iba a todos los servicios, pero sí, con todas las cosas que pasaban en su vida, sí iba a la iglesia. Pero no había un interés de él en las cosas de Dios. No había. Hasta que ese día se bajó, buscó dónde estaba yo y se sentó conmigo. Y desde ahí siempre se sentaba conmigo en la primera banca. Siempre. Y la gente llegó a pensar que él era mi esposo, porque a mi esposo casi nunca lo veían, porque yo nunca me paraba, nunca me siento con él. Ustedes han visto, cuando mi esposo viene, yo muy raro es que yo me siento con él, siempre ando por aquí, por allá, o me siento. Y en ese entonces yo me sentaba en la primera fila, y mi esposo se sentaba al último. Entonces la gente que no conocía a mi esposo, que no me conocía bien a mí, pues empezaron a pensar de que Arturo era mi esposo. Y llegaron a pensar, porque él siempre andaba conmigo. Y empezó un interés en él en comenzar a enseñar. Entonces yo hablé con Pastora Ana y dije, ¿sabes qué? Pastora Ana, por supuesto, durante todo el tiempo que yo pasé todo eso, ella siempre estuvo conmigo, siempre estuvo aconsejándome, siempre me estuvo diciendo esto, el otro. Entonces un día me acuerdo que cuando lo comencé a ver y él me dijo, mamá, ¿sabes qué? Ya empezó su vida a cambiar de una manera, salía del trabajo y bueno, no podía ir los domingos porque pues los domingos trabajaba. Y un día descubrieron que ya no tenía el papel, la tarjeta esta, no. Sí tenía una tarjeta válida, pero decía válida para no trabajar, o sea, no válido por employment. Le descubrieron esto y lo sacaron del trabajo. Entonces yo dije, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tiene que hacer para que esté enfocado en eso? Bueno, pues me dijo él, ¿tú crees que en la iglesia yo puedo servir? Sí, claro que sí. Hablé con Pastora Ana, sí, que lo pongan a hacer algo. Y empezó él a hacer algo ahí en la iglesia. Y en ese entonces, no me acuerdo quién estaba ahí, Martita, Berta, teníamos como escuela dominical,
¿verdad? Que el bishop de la iglesia nos dijo que teníamos que hacer. Entonces comenzaron a buscar maestros y pues Arturo fue uno de los maestros que yo ahí sí yo metí mi manito y dije, por favor, pónganlo algo a hacer a mi hijo porque él quiere servir y bla, bla, bla. No, una ayudita. Entonces lo pusieron. Entonces un día yo tenía una clase y él tenía otra clase. Entonces a mí me faltaban lápices porque hacíamos que los alumnos apuntaran cositas que les decíamos, y yo salgo del salón y voy caminando y en eso paso por el salón donde estaba él enseñando y él estaba parado en el púlpito enseñando lo que yo ya había visto antes. Lo vi en mi corazón, pero Dios me lo hizo ver en vivo y en directo. Porque cuando tú comienzas, yo creo en esto porque lo he vivido. Cuando tú empiezas a creerle a Dios, el Señor es tan hermoso, tan bueno, que te comienza a ver lo que tú quieres ver. Eso pasó conmigo. Eso pasó conmigo. Ahora, ¿el mundo me ha hecho ver otras cosas después? Sí. Pero yo vuelvo nuevamente a lo que Dios quiere que vea. Para no desmayar. Otra vez, regreso. A ver, tú tienes una promesa para mí, Señor. Yo hago tu palabra. O sea, tenemos que ganarnos el derecho de poder decirle a Dios, tú me tienes que cumplir, Señor, porque yo cumplo contigo. Yo te creo. Tú dices que yo no me deje de congregar, me congrego. Tú dices que yo diezmo. Tú dices que ame a mi prójimo, los amo. Que no haga daño, no hago daño. No juzgo. Entonces, con razón, con fe, con derecho, tú le puedes decir a Dios, si yo cumplo contigo, Señor, sé que tú vas a cumplir conmigo. Y tener esa certeza de que sí. Es algo tan importante creerle al Señor. Cuando tenemos hijos, y creerle de tal forma, empezar a creerle hasta que saturarte tanto de la palabra, que la palabra de Dios captura tu corazón. Esa es una palabra que Pastor Ana dijo, y sí es cierto, o sea, lo captura de tal manera que ya tu corazón no se presta a otras cosas. Y si por ahí se desvía en hacer algo, o en pensar algo, en sentir algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, nuevamente la palabra, la misma palabra, nuevamente te vuelve, te captura nuevamente a seguir creyendo lo que ya empezaste a creer. Dios no nos deja, Dios no nos deja. Nosotros a veces queremos dejarlo, pero cuando ya estamos capturados por Él, eso mismo no nos deja ya alejarnos de Él. Ahora, he tenido yo oportunidades a veces de decir, no, ya estoy cansada, mejor me voy, que eso, que lo otro. Sí, como todos ustedes. Pero ¿saben qué es lo importante? No moverte del sitio donde Dios te plantó, porque ahí vas a ver tu milagro. Si yo me hubiera ido de aquí, yo no estuviera viendo. Y yo no digo que Pastor Arturo no estuvieras viviendo lo que está viviendo. Sí, porque ya Dios empezó con él y no importa lo que yo haga, creo yo. Pero él ya empezó, ya entró él en el riel. Para mí es como un riel de donde va un vagoncito, un trencito. Uno entra ahí, ya no te puedes salir, ya no te puedes desrielar, ¿no? Y yo pienso, yo sé que Pastor Arturo ya entró ahí, ya encontró, ya el corazón de él fue capturado por la palabra de Dios. Pastor Ana me pregunta, ¿qué sientes cuando ves? ¿Qué siento? ¿Ustedes qué piensan que siento cuando veo a mi hijo? Un agradecimiento con Dios. Un agradecimiento con Dios. ¿Ustedes creen que puedo sentir otra cosa que no sea eso? Sentirme yo orgullosa porque yo logré, no. Sentirme feliz, agradecida con Dios. Porque yo en mis fuerzas, yo no hubiera podido nunca hacer lo que Dios ha hecho en mi hijo. Nunca.
Y a veces pensamos que agarrando al hijo a manazos, cachetadas y lo vamos a forzar. No, no. Si quieres darle cachetadas, dale una cachetada de palabra. No le tiras un bibliazo, pero dile algo de la palabra. O sea, no me contestes mal, no me trates mal. No me trates mal, a mí no me gusta. No, mira las consecuencias. La palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios te manda a honrar a tu padre y a tu madre. No te dice, mira, si tu mamá es buena, honrala. Si tu papá es bueno, honralo. No te pone ninguna condición. Enseñémosle eso a nuestros hijos. Yo no les permito a mis hijos que me hablen mal. No. Y no por mí. A mis nietos tampoco. Yo una vez hablé con una de mis nietas, le dije, yo voy a seguir viviendo, voy a comer, voy a vestirme, voy a estar feliz. Así no me hables tú. No necesito de que tú me hables, de que tú me saludes, de que tú me honres. No lo necesito. Yo no lo necesito. Pero tú sí. Y no te estoy dando una maldición. Pero las consecuencias de deshonrar son estas y el otro. No es una maldición. Esto me respalda. Te estoy diciendo lo que aquí dice. Mi esposo siempre me tildó, ahora ya no, pero él siempre me dijo, tú eres muy dura a veces. Tú le dices cosas muy fuertes. Solamente lo que dice la palabra de Dios les digo. Ahora, que a veces me desespero y a mi nieta, por ejemplo, tiró un manazo que mi hija casi tira la sartén en el suelo porque estaba friendo huevos. O sea, sí me desespero, pero no le tiro un golpe ni nada, sino le hago ver. O sea, sí se puede hacer eso. Pero si tú dices lo que dices con la palabra de Dios, la palabra de Dios te respalda. En ese momento también tal vez el chiquillo, la chiquilla o a quien se lo digas, no va a reaccionar bien. Pero la palabra de Dios dice que cuando ella sale de aquí no regresa vacía. Entonces se van a molestar un momento, pero después tú vas a ver el fruto, ¿no? Y de repente no lo vas a ver, pero tú sabes, porque la palabra de Dios dice que esa palabra que salió de tu boca, que es palabra de Dios, no va a regresar vacía. En algún momento esa persona a quien tú le dijiste eso va a pensar, me dijo, es cierto lo que me dijo, porque ya le lanzaste. Entonces la mejor manera de corregir, la mejor manera de instruir, la mejor manera de ministrar a una persona es diciendo lo que la palabra de Dios dice. No decir lo que a ti se te ocurre, sino lo que la palabra de Dios dice. Ahora, lógicamente, hay que usar un buen tono, pero a veces el tono, a veces, aún dependiendo de la situación, a uno a veces y a mí me ha pasado, a veces a mí me da ganas de, te estoy diciendo esto, ¿no? Y de repente no lo hago, pero yo pienso que en mi cara a veces se nota mi frustración, pero no mi frustración porque los odio, sino porque, caramba, la palabra de Dios dice esto, por favor, ¿por qué no lo escuchas? ¿Por qué no lo haces? ¿No? Yo a más de una de las mamás les he dicho, pues yo pienso que ustedes ven en mí lo que yo creo, porque ven el resultado de mis hijos. O sea, es fácil ver en una persona qué es lo que cree, al menos a mí me parece, yo puedo ver lo que cree alguien por la forma como viven, lo que hacen, lo que dicen, como dice Pastor Ana, ¿no? A veces abrimos la boca y ahí nos damos cuenta de qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que nos está moviendo, ¿no? Pero si llenamos nuestro corazón de palabra, ¿qué va a salir de nuestra boca? Palabra, en cualquier situación, palabra, no hay otra cosa. Y sobre todo cuando se trata de nuestros hijos, de nuestra boca tiene que salir palabra, no otra cosa que no sea palabra. Porque les hacemos daño diciéndole algo que no está basado en la palabra de Dios. El mejor resultado que podemos tener es decirles la palabra de Dios y ver lo que Dios hace con ellos a través de su palabra. No, ni siquiera he visto casi mis notas. También aquella vez que yo vi que Dios me hizo ver el plan que Él tenía para Pastor Arturo, pues
como dije una vez, ¿no? Para mí era bastante el saber, el ver que mi hijo se congregara en la iglesia, ¿no? Que aunque sea se ponga a arreglar las sillas, ¿no? Que haga algo así, pero que esté en la iglesia, que escuche palabra, independientemente en qué sirva, que sirva en algo y que escuche palabra. Eso era mi anhelo más grande. No, pero la palabra de Dios dice que nosotros ni siquiera podemos imaginar lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando empezamos a imaginar cosas, ¿no? Dios va más allá de nuestra mente, va a nuestro corazón. El anhelo de una mamá es lo más grande para los hijos. ¿O solamente me pasa a mí? No, todas las mamás tenemos ese anhelo. Queremos lo mejor, lo más grande. Y cuando tú le crees a Dios, ¿no? Él primero empieza aquí, te pone imaginación. Porque ni siquiera eso es algo que nosotros podemos decir. Porque Dios nos pone en nosotros así el querer como el hacer. O sea, ni siquiera nos podemos, no, yo se me imaginé esto, entonces yo empecé. No. Dios pone eso en nosotros. Y a veces lo captamos y a veces no. Pero de que Dios hace con nosotros lo mejor, de que Dios pone ideas y sentimientos y deseos buenos, es verdad, eso es así. Dios lo pone. Entonces cuando nosotros creemos en eso, obedecemos lo que dice, entonces ya ahí viene el momento en que Dios captura nuestro corazón, captura nuestra mente, primeramente, y va a lo más profundo de nuestro corazón y cumple los deseos más profundos. Ahora, ustedes conocen a Pastor Roy. Para mí fue una sorpresa también que lo ungieran como pastor a él. Nunca tuve una angustia con él. A pesar que de jovencito hubo algunas cosas ahí que no, pero nunca hubo una angustia de esto. O sea, no. Siempre él, para mí era pan comido, Roy, en las cosas de Dios. No. Mi frustración más grande, por decirlo así, era Pastor Arturo. Marilena y Roy no. Pero Dios ha concedido el deseo más profundo de mi corazón, que tal vez que yo ni siquiera puedo decir, no, yo deseaba también. No. Pero Dios es capaz de hacer esas cosas. O sea, Él puede, como dice la palabra de Dios, Él puede hacer más allá de lo que tú imaginas, mucho más lejos. Pero tenemos que empezar a capturar lo que Dios quiere que imaginemos, porque Él pone en nuestra mente, mira, yo quiero hacer esto por ti, ya imagínalo, ya créelo, para que empieces a ver, créelo, pero Él es el que pone aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, porque si no la palabra no dijera de que es más de lo que imaginamos. Él puede hacer mucho más, ni siquiera más, mucho más. O sea, nosotros ni siquiera podemos pensar, imaginar lo que Dios imagina, lo que Dios tiene para nosotros, el plan de Dios. No es solamente decir, toda mi casa, yo creo, toda mi casa será salva, no. Es también actuar. Y vuelvo y repito, Dios no necesita que tú ayudes. Dios no necesita de mi ayuda. Dios necesita que yo le crea. Dios necesita de mi fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero cuando ya una vez que uno empieza a creerle a Dios, dice, ya mi hija me está creyendo, voy a empezar a trabajar. No sé qué hora es, ya creo que hasta me pasé ya a las 3. Bueno, ¿aprendimos algo? Muchísimas gracias, gracias a Dios. Vamos a pedir nuestro diezmo, nuestras ofrendas. Yo ya me emocioné, ya estaba pasándome de la hora. Pero yo creo, estoy segura que esto era una palabra de Dios para su iglesia. Y las mamás que estamos aquí, vamos a tomar muy en serio lo que Dios tiene para nosotros. Si alguien necesita un sobre, por favor, podría levantar su manita y aquí el hermano o la hermanita Berta les va a dar.
Gracias a Dios. Sí, vamos a orar por nuestras ofrendas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento tan hermoso, tan especial, Señor. Un momento, Señor, donde vamos a demostrar nuestra obediencia, nuestra confianza en ti, Señor. Señor, porque nosotros sabemos lo que tu palabra dice, que si traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que haya alimento en tu casa, Señor, tú reprendes al devorador. Y tú no le permites que Él ataque nuestro 90%, Señor. Y nosotros confiamos, creemos, lo hemos visto y lo seguiremos viendo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden pasar, por favor, con sus ofrendas? Ok. Damos un aplauso, por favor, a nuestras ofrendas. Gracias. Ahí al final, sí. Estamos esperando un poquito para un anuncio que Pastor Arturo creo que me iba a mandar. ¿Sí aprendimos? Gracias a Dios, gracias a Dios. Amén, dice Dios. ¿Está bien? Ok, lo que estábamos esperando es un mensaje de Pastor Arturo. Según el reporte del clima, va a seguir nevando hasta las 11 de la noche. Entonces, Pastor Arturo, Pastor Ana tomaron la decisión de cancelar el servicio de la noche para que podamos ir a casa y estar seguros, ¿no? Entonces, vamos a despedir, vamos a ponernos de pie, iglesia. Entonces, el servicio de las 6:30, y si puede mandar textos a alguien que, bueno, aquí está Yoli, que Yoli viene en las noches, que no sé quién más puede, yo no creo que venga alguien, pero vamos, si alguien, ustedes consideran de que hay alguien que viene y que podría venir, por favor, mandemos un texto. El hermano Leo, no sé si Enrique, de repente tal vez el hermano Enrique, porque como no vinieron ahora, ok. Vamos a despedirnos. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde pongas tu mano. Y Él te dé a poseer lo que pisa la planta de tu pie. Y mañana veas maravillas en el poderoso nombre de Jesús. Amén.